Capítulo 14. La ira y la pura malicia que irradiaba Adam Taurus eran tan grandes que era un milagro que no fuera visible para los dos gruñidos llenos de miedo, uno una rata Faunus y el otro un oso bastante fornido Faunus, que estaban parados detrás de él. Estaban en medio de un almacén en ruinas que se suponía que era el lugar de una reunión de reclutamiento, pero en cambio era el lugar de otra humillación por parte de los vigilantes desconocidos que habían estado jugando con Wittefan durante meses. Normalmente, las reuniones de reclutamiento se llevaban a cabo los viernes por la noche, pero habían comenzado a cambiar los días y esta era un domingo por la noche. En estos mítines estarían presentes tantos miembros permanentes de la organización como pudieran reunirse para mostrar su fuerza a los nuevos reclutas potenciales, para mostrarles que hubo muchos que respondieron al llamado de la causa. Pero con los reveses que habían sufrido y con los persistentes ataques de los vigilantes, necesitaban cambiar la forma en que se hacían las cosas. En gran parte debido a la operación Mountain Glen, ahora había menos miembros para asistir a las reuniones y debido a sus torturadores, no se atrevían a arriesgarse a que tanta gente se moviera hacia el lugar y se convirtieran en un objetivo obvio. Necesitaban acostarse lo más bajo posible mientras trataban de mantener sus ojos y oídos atentos a las calles en busca de señales de problemas. Tenían que ser aún más cuidadosos en hacer correr la voz sobre las reuniones y no dar a conocer la ubicación hasta lo más tarde posible. Aparentemente esas medidas no habían funcionado. Todo parecía ir como se esperaba y su gente se las había arreglado para llevar tranquilamente a 22 nuevos reclutas potenciales al almacén, pero todo había ido cuesta abajo desde allí. Cuando todos encontraron lo que estaban mirando en este momento. 4 miembros que tenían la tarea de asegurar el edificio antes de la reunión estaban todos atados a un pilar de soporte central en el medio del almacén. Estaban magullados e inconscientes, sus máscaras yacían destrozadas en el suelo y sus pantalones bajados hasta los tobillos, la marca inconfundible de sus verdugos vigilantes. Esta vez, en lugar de un simple cartel que dejaba un mensaje contra Wittefan, había docenas. El almacén había pertenecido a una empresa de embalaje y todavía quedaban algunas paletas de cajas de cartón aplanadas. Se había usado un montón de ese cartón para hacer numerosos letreros que se pegaron en las paredes, las vigas de soporte y se apoyaron en varios lugares del piso. Muchos tenían mensajes que se burlaban de los métodos violentos de Wittefan y de cómo solo empeoraban la situación para aquellos que solo querían verdadera igualdad y paz. Incluso hubo citas de algunos de los discursos de Gira Belladonna. Había carteles con copias ampliadas de artículos de noticias que detallaban las atrocidades de Wittefan, muchas de las cuales reconoció de inmediato porque eran obra suya. Hubo artículos sobre Faunus que evitó que Fan fuera asesinado por sus agentes y luego utilizado como mártir cuando el grupo culpó de sus muertes a los humanos. Hubo artículos de investigación sobre comerciantes de Faunus armados con fuerza para ocultar productos ilícitos o fugitivos del movimiento. Por supuesto, también hubo artículos que nombraban a Wittefan como los perpetradores detrás de la brecha de la antigua línea de tren Mountain Glen en el centro de Vale, destacando vívidamente cómo habían estado dispuestos a desatar a los Grimm en la ciudad y, como todos saben, los Grimm no te discriminar en su asesinato. Humano o Faunus, no les importa. Los letreros apuntalados estaban todos dispuestos de manera que siempre devolvía la atención a esos miembros golpeados y humillados atados al pilar. También había un letrero sobre sus cabezas que decía: si este es tu peor resultado al unirte a Wittefan, serás extraordinariamente afortunado. Junto a él estaban los pequeños y burlones símbolos de dibujos animados que había llegado a odiar como ninguna otra cosa. Una cara de gato sonriente y una fresa con el ceño fruncido. Supongo que el mitin fue un fracaso, ¿eh? Una voz femenina se burló de él desde algún lugar entre las vigas sombreadas. Eso debe apestar. Su mano estaba en la empuñadura de su espada Wilt en un instante y los otros dos habían sacado sus armas y miraban frenéticamente a su alrededor. ¿Quién diablos eres tú?, rugió. No puedo decírtelo, respondió ella. ¿Qué divertido sería eso? ¿Crees que es gracioso? No, en realidad es jodidamente hilarante. En una especie de eres tan patético. Ella rió. Deberías ver la mirada en tu cara ahora mismo. Uno de los soldados, la rata Faunus, levantó su rifle y disparó una ráfaga hacia su izquierda. Creo que te perdiste, gritó, su voz ahora venía de la derecha. Hubo un sonido de algo cortando el aire, luego un tun de metal contra metal y una de las cajas de disyuntores cerca de las puertas explotó en una lluvia de chispas.
La mitad de las luces del edificio se apagaron. ¿Crees que puedes esconderte de mí en la oscuridad? Cuestionó con una mueca. Por supuesto que no, fue la respuesta. Pero mi visión nocturna es tan buena como la tuya, si no mejor. Además, no es como si realmente me escondiera. Eres un fauno. Rugió. Si era otro faunus quien le estaba haciendo esto al Witefam, iba a hacer un ejemplo de ellos. Una muy desordenada y no se apresuraría a hacerlo. No, no lo soy, pero ¿no sería eso lo mejor del mundo? Ella rió. Eso haría más por los faunos que cualquier cosa que hayas logrado. Lo único que has hecho es obtener un progreso a corto plazo a través del miedo. Los asquerosos humanos como tú deberían temernos, gruñó. Lo que hemos logrado ganar proviene de ese miedo. Se oyó un ligero silbido y un gruñido estrangulado cuando la rata faunus fue arrojada repentinamente al suelo por una mancha negra. Antes de que pudiera reaccionar, recibió una fuerte bofetada en la parte posterior de la cabeza, casi perdiendo el equilibrio y terminando él mismo en el suelo. En un instante, el borrón negro desapareció. Asqueroso humano, Dios que escribe tu material. Has estado viendo demasiadas películas malas, se burló la voz. Y por cierto, nunca dije que era humano tampoco. Respóndeme esto, cuando tus víctimas se cansen de vivir con miedo de ti, ¿qué crees que pasará entonces? Los pondremos en su lugar, gruñó. Hubo otro ligero silbido y se giró para ver una pequeña figura vestida de negro de pies a cabeza, solo el área alrededor de sus ojos era visible, golpeó al oso faunus detrás de él en el pecho y lo envió volando. El almacén tenía unos 90 metros de largo y la mitad de ancho. El oso faunus tenía fácilmente el doble de su tamaño, si no más, pero su inofensivo golpe destrozó su aura y lo envió volando a lo largo de la mitad del edificio hasta que se detuvo repentinamente, estrellándose contra la pared de metal corrugado, dejando una abolladura considerable como se derrumbó en el suelo. Atrajo a Will, pero la figura aparentemente se desvaneció antes de que su swing pudiera conectar. Un segundo después, una vez más lo abofetearon en la parte posterior de la cabeza. Rugió y golpeó de nuevo, sin golpear nada. ¿Los pondrás en su lugar, dijo con desdén. ¿Y exactamente quién va a hacer eso? Una ráfaga de aire y otro golpe en la nuca. Tu pequeña banda de terroristas está mal entrenada, la mayoría de ellos son poco más que jóvenes crudos e impresionables a los que has llenado de propaganda hasta que ya no pueden pensar por sí mismos. Otra bofetada. Un rugido y un barrido de su espada. Gira y falla. Los conviertes en asesinos y ladrones, lo que solo asegura que nunca más puedan tener una vida pacífica. Bofetada. Gira y falla. Y si su conciencia asoma la cabeza y tratan de salir, les conviertes en un ejemplo sangriento. Bofetada. Gira y falla. Matarás a cualquiera, culpable o inocente, humano o faunus, no te importa mientras puedas alimentar ese odio que arde en tus entrañas. Con un rugido de puro odio, envió toda la energía contenida dentro de Wilt hacia las vigas, hacia el sonido de esa maldita voz, atravesando las vigas y el techo. Trozos de escombros cayeron al suelo a su alrededor. Mataré a cualquiera o cualquier cosa que tenga que hacer. Gritó. No me importa quién sea. Haré lo que sea necesario para que la raza humana se desangre hasta que esté seca. Me pararé sobre sus gargantas y les quitaré la vida. De repente, la pequeña mujer vestida de negro estaba parada justo frente a él, con las manos en las caderas. Patético culo, ni siquiera puedes matarme. Con otro grito de rabia, la atravesó con la espada. Una sonrisa salvaje y triunfal comenzó a extenderse por su rostro hasta que el cuerpo de la mujer vaciló y pareció disolverse. Recibió otra bofetada en la parte posterior de la cabeza, esta vez lo suficientemente fuerte como para hacerle ver las estrellas y caer boca abajo por el suelo. Antes de que pudiera moverse, se encontró volcado y el pie de la mujer estaba presionando su garganta, dificultándole la respiración. No eres más que un pequeño matón patético. La mirada en sus ojos era dura y su voz fríamente tranquila pero llena de ira intensa. Un niño varón inestable y un perro rabioso. Podría haberte matado como la nada que eres en cualquier momento y sin esfuerzo ni remordimiento. Pero quiero que vivas lo suficiente como para ver todo en tu mundo desmoronarse hasta la nada. Para que te des cuenta de que no eres nada. Ella quitó el pie de su garganta y comenzó a alejarse. Con razón esa chica te dejó en ese tren una vez que vio tu verdadero yo. Gritó de rabia, agarró a Blush y le disparó. Un instante después, le arrancaron la pistola vaina de las manos y lo golpearon con fuerza en la cara y luego le rompieron las bolas.
Por cierto, Tauro, dijo mientras él se acurrucaba en una bola gimiendo y ella dejaba caer a Blush encima de él. Dentro de unos 10 minutos, las imágenes de esta pequeña fiesta llegarán a la red. Puedo ver los comentarios que volarán en los blogs y foros sobre cómo un pequeño ninja caliente le entregó el trasero al poderoso Adam Taurus. Chica. No dejes que eso te deprima, no es como si alguna vez tuviste una oportunidad para empezar. Mientras él gritaba con odio y se agarraba las bolas heridas, ella solo se rió entre dientes antes de desaparecer rápidamente. Media hora más tarde estaba sentada afuera de un pequeño café no muy lejos de su apartamento, vestida con jeans y una chaqueta ligera y tomando una buena taza de té. Ichigo, vestido casi igual, se unió a ella unos minutos más tarde y pidió un café. Acababa de llegar de un cibercafé a varias cuadras de distancia donde había subido las imágenes de la cámara de alta gama que había usado en el almacén. Mejor subirlo desde una terminal pública que la de su apartamento. Pequeña chica ninja caliente, ¿eh? Preguntó divertido. ¿No estás de acuerdo? Ella desafió con una sonrisa. En absoluto, sonrió. Ese atuendo se adhiere a ti lo suficiente en todos los lugares correctos para alimentar la imaginación sobre lo que hay debajo. Más que lo suficientemente caliente, diría. Sin embargo, no creo que se haya dado cuenta, dijo pensativa. Él sufría de rabia impotente en ese momento. Resopló ante el juego de palabras, contento de no haber tomado un sorbo de café todavía o de lo contrario podría haber salido de su nariz. Apuesto a que Jan apreciaría eso. Incluso si hubiera notado ese tiro a la basura lo habría desanimado lo suficientemente rápido. Al menos toda la inteligencia que habíamos recopilado sobre él era precisa, dijo. Está más en una cruzada personal de venganza que en una misión para lograr la verdadera igualdad para los faunos. Tengo que preguntarme si Siena Khan es realmente consciente de exactamente lo que ha estado haciendo sin que ella mire por encima del hombro. Si no lo está, entonces no está vigilando muy de cerca las cosas, dijo. Ella es la que los llevó por un camino más violento, pero tengo que preguntarme cuánto es demasiado en su mente. Tal vez esa es una pregunta que deberíamos hacerle directamente uno de estos días, sugirió. Me gustaría ver su reacción al vídeo de esta noche, sonrió. Por supuesto, creo que vamos a tener que estar atentos en caso de que Tauro se descarrile por completo y haga algo psicótico. Si él reina, apuesto a que él y el capítulo local se quedan completamente en silencio y fuera de la vista hasta el festival, reflexionó. No puede darse el lujo de perder a más personas o de que ataquen más sitios. No importa lo que pase, no es probable que evite las consecuencias de esta noche. Es posible que algunos de los miembros que no son partidarios incondicionales suyos incluso intenten irse, supuso. Ella sonrió ampliamente. Bueno, después de todo, una chica lo golpeó. A la mañana siguiente, dormitorios Beacon. Los eventos del sábado habían dado mucho de qué hablar a los estudiantes, tanto las historias que les habían contado como las ideas que habían obtenido sobre sus propios maestros. Incluso un día y medio o más después, todavía estaba en sus mentes y Blake se encontró preguntándose una vez más sobre su propia herencia. Si bien todavía no veía forma de que Yoruichi e Ichigo pudieran haber tenido un hijo Faunus cuando ninguno de ellos era Faunus, tampoco estaba inclinada a pensar que estaban mintiendo y lo había dicho cuando todos discutían lo que habían aprendido. Pasaron un domingo perezoso debajo de un árbol en los terrenos del campus. Si hubiera habido un sustituto involucrado o si hubieran adoptado al niño, no vio ninguna razón por la que no lo hubieran dicho en lugar de seguir siendo misteriosos al respecto. Incluso había revelado el hecho de que ella misma tenía pelos morados en las orejas de gato, tal como se suponía que tenía el niño en cuestión. También les dijo que de todos los otros gatos faunus que había conocido, y había varios, el único otro que tenía ese rasgo además de ella que conocía, era su madre. A pesar de la aparente imposibilidad de todo, había una parte de ella que no podía evitar preguntarse, si era cierto, si existía la posibilidad de que pudiera estar relacionada con ellos de alguna manera. Este único problema se estaba convirtiendo en un enigma tanto como lo había sido la forma en que sus maestros figuraban en los relatos históricos. Habían prometido respuestas y más temprano que tarde, pero también habían advertido que había muchas cosas que explicar primero para que otras tuvieran algún sentido para ellos. Teniendo en cuenta las revelaciones de su inmortalidad y el alcance de su poder, no estaba del todo segura de si eso era un buen augurio o no. Aunque, para ser justos, el resto de lo que les habían dicho no se había acercado a ese nivel.
Había historias tristes de cómo había sido necesario distanciarse eventualmente de la familia y de otras personas que los conocían debido al hecho de que ya no envejecían visiblemente. También hubo historias sobre algunos de sus encuentros con Grimm y con criminales tanto humanos como faunos. El día de las historias había terminado con ellos viniendo a Vale para tratar de comenzar de nuevo y cómo habían comenzado a hostigar a Whitefang e interrumpir sus actividades menos agradables. Ya lo sabía desde que Ruby compartió el vídeo que Ichigo le mostró el día que lo conoció y había encontrado algunos más en la red. Ella no tenía ningún problema con eso como tal, estaban deteniendo crímenes en progreso y previniendo otros, y aparte de herir su orgullo no causaron daño serio a nadie contra quien pelearon. También estaban dejando mensajes a favor de los derechos de Faunus y señalando la naturaleza equivocada de las tácticas de Whitefang. Una parte de ella que aún no se había desvanecido por completo a pesar de lo que sabía y había presenciado personalmente, se encogió un poco ante sus acciones y se dio cuenta de que el problema que tenía con eso era completamente suyo. Había creído tanto en lo que estaba haciendo Whitefang, o más exactamente, en lo que se suponía que debían estar haciendo. Creía en ello hasta el punto de que había sido incapaz de ver lo que realmente sucedía a su alrededor durante demasiado tiempo. Cuando las dudas finalmente comenzaron a surgir, dudas sobre él, ella no había querido creerlo. Pero el día que atacaron el tren de Schine y su indiferencia por la vida de la tripulación humana lo llevó a un enfoque demasiado claro. Se había dejado arrastrar por su culto a la personalidad, para hacer cosas que de otro modo nunca debería haber contemplado hacer. Estaba cegada por su ingenua creencia de que una forma más proactiva de transmitir su mensaje era la forma correcta y estaba cegada por su creciente apego a Aram. Más ingenuidad de su parte, pero de alguna manera esa no parecía una palabra lo suficientemente fuerte para describir su estupidez. Él era un monstruo y le había tomado demasiado tiempo verlo y ese día en el tren había finalizado eso para ella. Ella corrió y desde que él había sido el hombre del saco que ella temía, aparecería de repente, aullando por su sangre. Los ataques que Cadbury había estado lanzando contra el fan debían tenerlo listo para explotar. Adam fue volátil en el mejor de los casos y no tomó bien los contratiempos de ningún tipo. No saber quién estaba interrumpiendo su capacidad para operar debe tenerlo absolutamente furioso. ¿Hablando de qué? ¡Ey! Ruby exclamó. Hay un nuevo vídeo de Cadbury. Veamos, respondió Jan. Todavía tenían tiempo antes de irse a desayunar. Los tres se reunieron alrededor de su líder mientras ella expandía su pergamino y comenzaba el vídeo. Mostraba el interior de un viejo almacén en mal estado y 4 faunus armados ataviados con los chalecos y máscaras característicos de Whitefang estaban de pie mirando una serie de carteles de cartón colocados por todo el lugar. ¿Qué demonios es esto?, exclamó uno de los. Pensé que le vendría bien redecorar el lugar, gritó una voz femenina. Sabían que era su maestra, pero su voz sonaba lo suficientemente diferente como para que si no supieras que era ella, no podrías saberlo. Era un tono diferente y tenía un acento que no habían escuchado antes. Quizás estaba usando algo en su máscara para alterar su voz. Mientras los 4 miraban a su alrededor tratando de encontrarla, un borrón negro se disparó en medio de ellos y rápidamente fueron desarmados. Con las armas cuidadas, se paró frente a ellos, vestida con un traje de ninja como lo había estado en el resto de los vídeos, solo sus ojos eran visibles. Extendió los brazos, dejándose abierta. Vengan a buscarme, muchachos. Lo intentaron y al final fracasaron miserablemente, aunque ella les dio la ilusión de esperanza al dejar que la pelea se prolongara durante unos minutos antes de finalmente noquearlos. La escena cambió a un ángulo diferente y el faunus derribado ahora estaba atado a un pilar de soporte en la forma habitual de Cadbury. Unos segundos después se escuchó una puerta abrirse y entraron grupos de faunus. Algunos vestían los uniformes, pero la mayor parte del grupo no, lo que los marcaba como posibles reclutas. Todos se detuvieron cuando vieron la escena ante ellos. Los uniformados intentaron sacarlos, pero los reclutas ya habían notado los que estaban atados y los numerosos carteles pegados por todo el edificio y comenzaron a leerlos. Los guías en pánico tardaron varios minutos en hacer que los reclutas se fueran y ni siquiera se tomaron el tiempo para liberar a sus camaradas atados. Ninguno de ellos quería ser atrapado y correr la misma suerte. El ángulo cambió de nuevo y Black se quedó sin aliento cuando vio quién entró en la imagen. Un temblor de miedo le recorrió la espalda y sus manos se apretaron. Habían pasado meses desde la última vez que lo había visto, pero él parecía infundirle más miedo que incluso entonces.
¿Blake? Jan preguntó, la preocupación evidente en su voz. Ese es Adam, respondió ella, con un temblor en la voz. Adam Tauro, jefe de la rama de Valle del Colmillo Blanco. ¿Tu antiguo socio? Weiss preguntó en voz baja, notando la mirada angustiada en el rostro de su amiga. Blake solo asintió. Observaron paralizados cómo Yoruichi comenzó a burlarse de él, su voz mostraba una clara falta de preocupación por quién y qué era y la reputación que tenía. Todos hicieron una mueca cuando la rata Faunus quedó aplastada y todos retrocedieron sorprendidos por la fuerte bofetada que Adam recibió en la parte posterior de la cabeza. Ninguno de ellos, especialmente Blake, esperaba algo así. Estaba completamente sorprendida y sus ojos casi se salen de su cabeza. Adam era probablemente el luchador más poderoso y el miembro más temido de Witefan y acababa de ser aplastado como un punk insignificante. Luego lo hizo una y otra vez, burlándose de él todo el tiempo. Patético culo, ni siquiera puedes matarme. No. Ruby chilló. Todos jadearon y ella casi dejó de respirar cuando vieron que la espada de Adam atravesaba las tripas de Yoruichi. La expresión de su rostro, era de alegría cruel y demasiado familiar para ella y la heló hasta los huesos. Yoruichi lo subestimó. Descubrió que le dolía físicamente ver a su maestro empalado en su espada y, a juzgar por las miradas en los rostros de sus amigas, se sentían de la misma manera. Y entonces el cuerpo de Yoruichi vaciló y pareció evaporarse hasta convertirse en nada. Estaba completamente paralizada y casi incrédula cuando vio que lo enviaban rodando y de repente Yoruichi estaba de pie sobre su garganta. Luego, para colmo, trató de dispararle con Blush. Ella se lo arrebató, lo golpeó en la cabeza con él, luego lo aplastó entre las piernas. Duro. ¡Santo cielo!, exclamó Jan. Uno de nuestros profesores de combate acaba de convertir al tipo más malo de Witefan en su perra. Crudo, dijo Weiss con disgusto. Pero esencialmente correcto y eso va a causar estragos en su reclutamiento y posiblemente agote cualquier apoyo límite que aún no se haya comprometido con ellos. Todos sabían lo que sus maestros estaban tratando de lograr con su acoso a Witefan, Ruby lo había explicado el día que los conocieron y lo explicó con más detalle el sábado. Hágales difícil operar y reclutar, siembra la semilla de la duda entre los partidarios que ya se sentían incómodos con sus métodos y deje que los miembros establecidos y duros sepan que no eran intocables o tan duros y fuertes como pensaban que eran. Muestre una fuerte creencia a favor de Faunus para asegurarse de que sus intenciones no estén equivocadas. Creían de todo corazón en la libertad y el trato justo para los faunos. Los vídeos sirvieron para avivar el debate y la discusión, fíjate que algunos de ellos cayeron en la charla habitual de basura y alcantarillado por la que, lamentablemente, la red era conocida. Fue sorprendente y verdaderamente repugnante algunas de las tonterías que la gente soltaba mientras se escondían detrás de su anonimato y cuando sabían que no tenían que mirar a alguien a los ojos cuando lo decían. Pero Witefan no era su único objetivo. También habían comenzado a hostigar y humillar a los grupos supremacistas humanos, tratándolos incluso con más dureza que los Colmillo Blanco. También dejaron mensajes en esos ataques, criticando sus creencias idiotas y métodos repugnantes e incitando a las personas a preguntarse exactamente por qué eran tan propensos al odio. Si querían odiar algo, odiar a los Grimm porque no les importaba si eras humano o fauno, te comerían de cualquier manera y eran la verdadera amenaza por la que todos deberían preocuparse. ¿Estás bien, Blake? Ruby preguntó. Sus piernas se habían sentido débiles y se había dejado caer pesadamente para sentarse en su cama. Vaya, estás temblando. Jan exclamó preocupada mientras se dejaba caer a su lado. Puso una mano tranquilizadora en su hombro. ¿Este tipo realmente te asusta tanto? Sí, respondió ella temblorosa. Es al menos la mitad de la razón por la que me fui. Desde entonces, he pensado en todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y me di cuenta de lo ciego que estaba a lo que había estado sucediendo. Peor aún, había estado ciego a la verdadera naturaleza de Adam. Todo el tiempo. Probablemente le tenga más miedo ahora que cuando me fui. Su ira, su rencor, el odio que siente por cualquiera que vea como su enemigo, es tan potente que es casi un ser vivo. Y ser humillado así y tan públicamente solo lo empeorará, ¿no es así? Concluyó Weiss. Blake asintió. Estará tan furioso que es probable que haga cualquier cosa y se desquite con cualquiera. No se detendrá ante nada para descubrir quién los ha estado acosando. Si se entera, deseará no haberlo hecho, dijo Jan. Lo viste, Yoruichi estaba jugando con él y no tenía oportunidad.
Tendría incluso menos que eso si ella o Ichigo se pusieran serios. Ni siquiera los hemos visto realmente ponerse serios, les recordó Weiss. Por eso los siguen golpeando y dejando una tarjeta de presentación, explicó Ruby. Para que se concentren en ellos y si siguen recordándoles que alguien los persigue, tienen que ocultarse aún más. Después de esto, eso podría no importarle más a Adam, respondió Blake. Lo escuchaste admitir que mataría a cualquiera, sin importar quién fuera, para obtener lo que quiere. ¿Qué hay de su apoyo entre las bases? Preguntó Weiss. ¿No perderá apoyo y perderá miembros debido a la forma en que fue manejado tan fácilmente? Tiene que haber otros que no se sientan cómodos con lo que está pasando como tú. Incluso si tuvieran demasiado miedo de irse, esto podría ser la gota que colmó el vaso para ellos, ¿verdad? Puede que no haya tantos como crees, dijo Blake. Y los pocos que podría haber serían miembros más nuevos. Probablemente sacudirá incluso parte de su apoyo incondicional, pero todos saben que sería una tontería tratar de desafiarlo. No hay nadie en toda la organización que pueda derrotarlo. Él, ni siquiera el actual alto líder. A lo sumo irían a unirse a una rama diferente e incluso entonces tendrían que asegurarse de que no lo supiera hasta que se fueran hace mucho tiempo. Bueno, siempre puedes hablar con Yoruichi e Ichigo sobre tus preocupaciones, ofreció Yan. No es como si te rechazaran. Y podrías preguntarle sobre lo que hizo cuando él la apuñaló. Es lo mismo que haces tú, ¿no? ¿Eso del clon? Eso fue aterrador, dijo Ruby, visiblemente temblando. Realmente pensé que la había matado por un segundo allí, luego puff. Ella simplemente desapareció. Incluso Weiss asintió de acuerdo con sus sentimientos. Ella asintió su acuerdo. Parece que podría ser lo mismo, respondió ella, sus pensamientos volviendo a sus reflexiones anteriores. ¿Pero no tiene ya una apariencia de velocidad? Gracias a ellos, estoy casi listo para tirar por la ventana todo lo que creía saber sobre semblante y aura, dijo Weiss con cierta exasperación. Le dan la vuelta a la convención por completo. Primero esa cosita de Jetsuga, ahora esto, dijo Yan. Además de lo que nos dijiste ayer. No sé, Blake, es posible que estés emparentado con ellos. Las similitudes parecen acumularse. Todavía no veo cómo podría ser posible. En cuanto a mis preocupaciones, eso significaría decirles que soy un fauno y que estuve en el colmillo blanco, dijo hoscamente. No estoy seguro de querer decirles eso. Estaría dispuesto a apostar dinero a que ya lo saben, respondió Yan. Además, si saben por qué te fuiste, no creo que haya posibilidad de que alguna vez te reprochen ese pasado. Ella suspiró. Lamento haber sido tan deprimente, pero conocerlo como lo hago con ese vídeo me asustó un poco. Lo siento, se disculpó Ruby. No debería haberlo mostrado o hacer un gran escándalo por eso. Blake negó con la cabeza. No es tu culpa, lo habría visto de todos modos. Si mi pergamino hubiera estado encendido, también habría recibido la alerta. Desde que estaba en Witefam, los he estado siguiendo desde que nos dijiste por primera vez. A ellos. Trata de no preocuparte, Kitty Cat, dijo Yan alegremente. Él no está aquí, pero tus amigos que te aman están. Solo espera, te tendré riendo y olvidándote de todo esto para cuando termine el desayuno. Justo en el momento justo, el gruñido de un estómago vacío se hizo conocido, para gran vergüenza de una cierta heredera. Los otros tres se rieron. Creo que será mejor que nos vayamos antes de que Snowflake se coma a uno de nosotros, bromeó Yan. HMMPH. Como si, probablemente todos sabrían terrible. Dijo la heredera contraatacando, afinando su nariz y tratando de esconder su vergüenza. No lo sé, dijo Yan arrastrando las palabras. Ruby probablemente sabría a fresas y galletas con chispas de chocolate. Mejor ten cuidado, Rubes. No oro, no me comas Weiss. Ruby fingió suplicar. Ella puso los ojos en blanco y se volvió hacia la puerta. Si lo hiciera, terminaría siendo diabético. Una pequeña risita escapó de los labios de Blake ante las payasadas de su equipo. ¿Ves, mejor ya? Yan declaró. La rupia le ofreció la mano y ella la tomó, dejándose poner de pie. Lleguemos a la línea de comida antes de que el hambre la supere y se la coma de todos modos. Soy demasiado joven para ser comido. Ruby se lamentó. Estoy rodeado de lunáticos, se quejó Weiss con una pequeña sonrisa que nadie vio. Realmente, ella no lo tendría de otra manera. Ninguno de ellos lo haría. En otro lugar del campus.
Parece que su alma finalmente comienza a regenerar su energía por sí sola, dijo Yoruichi mientras subían en el ascensor desde la bóveda. Es un goteo en este momento, pero estable. Deberían pensar en aumentar un poco su ingesta calórica y comenzar un programa de terapia para manipular manualmente sus articulaciones y hacer que los músculos asociados se muevan, incluso si no es por su propia cuenta. Él asintió con la cabeza. Va a necesitar más energía para mantener esa recuperación y está empezando a verse demasiado delgada. Sé que no se puede hacer mucho en ese sentido. Solo desearía que pudiéramos hacer más. Ahora que finalmente está comenzando a curarse por sí sola, si tratamos de darle demasiada energía externa, podríamos terminar haciéndole daño o impidiendo ese progreso, dijo. Debería haber estado más cerca de Retsu, podría haber aprendido algunas cosas, pero aún así no creo que haya mucho más que podamos hacer. Incluso si pudiéramos acelerar las cosas, necesitará mucho fisio para conseguirlo. Arriba y moviéndose correctamente de nuevo. Ninguno de los dos necesitó expresar cuán bienvenida hubiera sido la ayuda de cierto sanador de cabello naranja. Lo bueno es que ya está fuera de peligro, dijo. Ojalá pudiéramos devolverle lo que se ha llevado, pero incluso eso en este momento podría ser un shock demasiado grande para su sistema hasta que se vuelva mucho más fuerte. Debido a que ese poder y energía son suyos, podría funcionar, pero estoy de acuerdo en que podría ser demasiado todo a la vez, dijo. Si la lágrima en su alma se reabriera, no importaría de dónde viniera ese poder. Es mejor prevenir que curar. El ascensor sonó cuando se detuvo en el último piso. Entonces, ¿listo para escuchar lo que sea que Ozpin no nos haya dicho? ¿Cuánto quieres apostar a que, sea lo que sea, Ironwood enloquecerá? Preguntó descaradamente. Esa es una apuesta que no estoy dispuesto a asumir, sonrió. Ella rió. Sí, algunas cosas son simplemente inevitables. Cuando las puertas se abrieron y salieron, la sensación con la que la golpeó fue tan inesperada que casi tropezó, y bien podría haberlo hecho si sus manos no estuvieran unidas. ¿Yori? Preguntó. Sus ojos estaban muy abiertos y estaba empezando a temblar. Siguió su mirada para ver que estaba mirando directamente a Ozpin, aparentemente ni siquiera notando a Glinda o al general. Abrió sus sentidos al hombre y también se encontró en estado de shock. Todas las capas que formaban el alma del hombre, convirtiéndola en algo turbio y casi imposible de leer y entender, habían desaparecido. En su lugar estaba... Kakisuke. Yoruichi jadeó, apretando su agarre en su mano. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Cómo? Ozpin le dedicó una suave sonrisa. Las capas que sentiste en mi alma eran barreras de aura dejadas por todas las otras almas que se convirtieron en parte de mí después de mis reencarnaciones, explicó. Parecería que mi alma original era de hecho la reencarnación de tu amigo, pero con el tiempo quedó cubierta por esas capas. Entonces, ¿qué pasó con esas capas? Preguntó Ichigo. Aunque reencarnó como mi alma, finalmente recuperó los recuerdos de quién era, explicó Ozpin. Después de nuestra reunión hace unas semanas, se puso a trabajar derribando las barreras. ¿Es consciente de sí mismo y recuerda su vida pasada? Yoruichi jadeó cuando Ichigo la condujo a una silla. Glinda le trajo una taza de té que ella aceptó agradecida. No comenzó de esa manera, continuó Ozpin. Se dio cuenta de lo que era, pero no de quién era. Eso volvió cuando me dieron mi capacidad de reencarnar. Recuperó su sentido de identidad, pero le tomó una cantidad considerable de tiempo recuperar sus recuerdos. Con el regreso de sus recuerdos llegaron la capacidad de leer y sentir almas igual que ustedes dos. Trató de comunicarse conmigo, pero las barreras que se estaban construyendo se lo impidieron. Decidió que necesitaba aprender más sobre el mundo que lo rodeaba y cómo funcionaban sus energías espirituales antes de podría encontrar la manera de cambiar eso. Déjame adivinar, dijo con cierta nostalgia en su tono. Se perdió en sus observaciones y olvidó su propósito original. Eso parece, respondió Ozpin con una mirada divertida. Fue cuando nos conocimos por primera vez hace unos años que él volvió a encarrilarse y se dedicó a estudiar las barreras mucho más de cerca. Verlos a ustedes dos nuevamente hace un par de semanas lo llevó a repensar su estrategia y encontró el camino. Para derribar las barreras. Durante los últimos días, mi aura y mi magia han comenzado a reponerse del drenaje que las barreras les colocaron para mantenerse. Te dije que algún día encontraríamos un alma que fuera alguien cercano a ti, dijo Ichigo en voz baja.
Kisuke y yo crecimos juntos en la propiedad de mi clan en el Seireitei, dijo, principalmente para el beneficio de Glinda y Ironwood mientras se limpiaba la humedad de los ojos. Entrenamos juntos, nos convertimos en Shinigami juntos e incluso nos exiliamos juntos. Me alegra saber que todavía está presente incluso después de lo que sucedió en nuestros mundos. Ozpin pareció estar escuchando algo por un momento. Él dice que nunca pensó que vería el día en que la princesa Shioin derramaría lágrimas por un humilde comerciante como él, y se pregunta qué fue lo que hiciste para que Ichigo finalmente notara el sexo opuesto. Ichigo resopló. Eso suena como Getaboshi, está bien. Casi siento pena por ti, Ozpin. Créeme, sonrió Yoruichi. Kisuke no está nada familiarizado con el concepto de humildad. Han sido mis conversaciones con él las que me han llevado a convocar a esta reunión, dijo Ozpin mientras hacía un gesto para que todos tomaran asiento. Tu estipulación para unirte a nosotros fue una revelación completa y es por eso que estamos aquí, y agradezco tu paciencia porque estoy seguro de que sabías que aún no te lo había dado. Estábamos dispuestos a tomarlo con fe, dijo Ichigo. No vimos ninguna razón para no darle algo de tiempo para llegar allí, aunque no íbamos a esperar demasiado. Debo inferir que hay más información que aún no le has dado al resto de nuestro grupo. Ironwood preguntó con cautela. Ozpin suspiró y miró a Glinda. Ella le dio un sutil asentimiento. Sí, y es muy probable que no le guste lo que escuche. La mayor parte es una historia de orígenes, que en sí misma tiene poca relación con la tarea que siempre hemos enfrentado. Oigo venir un pero, comentó Ironwood. De hecho, estuvo de acuerdo Ozpin. Y ciertamente no te gustará, pero los eventos recientes me han hecho ver el problema de manera un poco diferente. Ya dijimos que estamos en esto, así que nada menos que tú resultes ser el gran malo aquí nos va a desanimar, dijo Yoruichi. Se volvió y miró al general. Estamos lidiando con un tipo de escenario de intento de acabar con el mundo aquí. Todos deberíamos estar adentro sin importar qué. Ozpin pareció aliviado por sus palabras, aunque podía sentir en sus huesos que James seguiría siendo el mayor obstáculo aquí. Pues bien, permítanme comenzar esto con otro de los cuentos de hadas de Remnant, la chica de la torre para ser exactos. Casi una hora y varios arrebatos después. No puedes sentarte ahí y decirme que estás bien con todo esto. Tronó Ironwood. ¿Qué quieres que hagamos, llorar por eso y tener una rabieta? Ichigo respondió. Nos ocultó el hecho de que tenía una relación con esa mujer, dijo el general. Y que ella no puede ser destruida, y él no tenía ningún plan para lidiar con eso, pero creamos que lo hizo. Gran cosa, él tenía una relación con ella, dijo Yoruichi arrastrando las palabras, rogando los ojos. Eso significa poco para todo el problema aparte del hecho de que él sabe cómo piensa ella, lo cual es una valiosa percepción. También te perdiste el punto de la sesión de preguntas y respuestas que tuvo con la reliquia del conocimiento. En cuanto a un plan, ¿qué quieres? Esta no es una batalla fija con ejércitos que mantienen posiciones estáticas y donde su propósito y movimientos potenciales son fáciles de determinar. Aquellos de nosotros que hemos estado siguiendo a Ozpin durante años nos hicieron creer que tenía un plan coherente para lidiar con Salem, respondió Ironwood. Como adiciones recientes a este grupo, no creo que aprecies la gravedad de esto o la amenaza que realmente presenta. Hola, estuve allí, hice eso, le recordó Yoruichi. ¿Y cómo resultó eso? Disparó de vuelta. De repente, el general se encontró aplastado en su silla, el pobre mueble crujía y gemía como si el peso dentro de él se hubiera cuadruplicado y siguiera siendo más pesado. Estaba teniendo problemas para respirar y se encontró aún más paralizado por la mirada penetrante y asesina de los ahora ojos negros y amarillos de Ichigo. No te atrevas. Ichigo siseó, su voz doble y acuosa. Nunca nos hables de algo de lo que no sabes nada. Yoruichi lo inmovilizó aún más con su propia mirada furiosa, pero también puso una mano reconfortante en el brazo de su amor para controlarlo. Reaccionas antes de pensar, general, y ese es un rasgo peligroso para un comandante militar. Eres el director de una academia, ocupas 2 puestos en el Consejo de Atlas y diriges todo el ejército de Atlas, dijo Glinda bruscamente. Entonces, James, te sugiero encarecidamente que comiences a comportarte como alguien que tiene y es digno de esos logros. Francamente, estás siendo un idiota. La forma en que se estremeció, lo poco que pudo, dijo cuánto le dolió su reprimenda. Yoruichi continuó cuando Ichigo dejó de presionar y el general se hundió en su asiento.
La pregunta que Ozpin hizo sobre la reliquia fue específica para él y también lo fue la respuesta. El hecho de que no pueda destruir Salem no significa que alguien más no pueda hacerlo. En nuestro mundo, Aizen esencialmente se volvió inmortal cuando absorbió el Ogyoku, pero fue derrotado, lo suficientemente debilitado como para poder sellarlo. Iwatch era un verdadero dios pero tenía un talón de Aquiles, una única vulnerabilidad que pudimos explotar para matarlo. Sí, derrotarlo finalmente destruyó nuestro mundos, pero el eje que lo mantenía unido ya se había ido y dejar que se saliera con la suya no era un resultado viable o aceptable. Hemos estado viviendo con ese resultado desde entonces, dijo Ichigo con frialdad. Pero todavía estamos aquí y esos bastardos no se salieron con la suya y no vamos a dejar que Salem se quede con la suya. Inmortal o no, cualquiera puede ser derrotado, dijo Yoruichi. Inmortal no es lo mismo que invencible o invencible. Solo significa que ella no puede morir o no permanecerá muerta si la matas. En mi desesperación, es posible que no haya tenido un plan para su muerte, dijo Ozpin, luciendo bastante agotado. Pero eso no sugiere de ninguna manera que simplemente iba a darme la vuelta y dejarla hacer lo que quisiera. Tal vez observar y recopilar información y ocuparme de cualquier problema que pudiéramos solo nos ha dado una medida de tiempo, pero el tiempo puede ser invaluable y ese tiempo nos ha traído posibilidades. El general se enderezó en su asiento y respiró hondo, suspirando, tratando de recomponerse. Empezaba a parecer que la vergüenza de su comportamiento lo estaba alcanzando. ¿Qué posibilidades son esas?, preguntó. Según Kisuke, la Zanpakuto de Ichigo podría ser un factor importante para lidiar con Salem, respondió Ozpin. Como me explicó, la Zanpakuto es un arma creada por el alma para tratar con otras almas. Sin más conocimiento sobre la propia Salem y la magia que Dios usó para hacerla inmortal, no puede decir exactamente cómo un golpe de Zangetsu la afectaría. Incluso si no acaba con ella, muy bien podría dañarla de una manera que nada más lo hace. Dijo que, como último recurso, la hoja más pequeña de Ichigo bien podría ser la más efectiva. Incluso si es Salem, preferiría no recurrir a eso si no es necesario, dijo Ichigo. Recuerda, el poder de Kinki destruye un alma por completo, no hay purificación ni posibilidad de reencarnación. Entonces, si esa es una opción de último recurso, no es probable que se use, dijo Ironuor, ganándose una mirada sucia en el proceso. Levantó las manos como si se rindiera. Estoy jugando al abogado del diablo. Si eso no se usa o si ninguna espada puede eliminarla, ¿qué más tenemos? Podemos hacer lo mismo que le hicimos a Aizen, respondió Yoruichi. Debilítala y séllala, aunque tengo que admitir que los hechizos de sellado que sé no son tan permanentes ni tan fuertes como el que Kisuke usó con Aizen, y no sabemos qué tan fuerte es en comparación con esos hechizos. Puede que ni siquiera necesitemos uno tan potente. Kisuke dice que a través de mí puede darte todos los detalles del hechizo que creó para Aizen, respondió Ozpin. Pero sin un estudio extenso, no garantizará que también funcionará en este mundo. ¿Cuántos Kido diferentes has usado desde que despertaron? No mucho, respondió ella. No hemos encontrado nada que requiera más que un hechizo de nivel medio y eso fue excesivo incluso entonces. Lo usé principalmente en grupos grandes. Ella sonrió. Aunque Ichigo ha usado a Kuroitsuji un par de veces solo porque cree que es genial, creo que principalmente porque lo derrochó cuando Aizen lo usó con él. Kuroitsuji. Glinda dijo, buscando a tientas la palabra desconocida. También conocido como Black Coffin. El hechizo atrapa a su objetivo en una caja rectangular de energía espiritual oscura y luego lo empala con numerosas cuchillas, explicó Yoruichi. Los ojos de todos se desorbitaron y todos miraron a Ichigo. Fui más fuerte que Aizen hasta el final de esa pelea, así que no me hizo ningún daño, dijo encogiéndose de hombros. No solo no causó ningún daño, sino que simplemente lo rompiste con frialdad con un movimiento casual de tu brazo, agregó. Me pongo caliente solo de pensarlo. No creo que necesitáramos saber eso, suspiró Glinda. Yoruichi solo sonrió y le guiñó un ojo. Ozpin simplemente negó con la cabeza, una pequeña sonrisa adornaba sus labios. Él dice que podría funcionar entonces, pero se adaptó a Aizen, así que, de nuevo, no hay garantía. Hay algo más que también podría ser efectivo, pero por el momento no es realmente una opción. ¿Y eso es? Preguntó Ironuo. Los ojos plateados, respondió. ¿Es ella siquiera consciente de su significado? Preguntó el general. No, respondió Ozpin. Y, francamente, preferiría que ella no tuviera que preocuparse por eso todavía.
Cuando nos conocimos hace un par de semanas, mencionaste los ojos plateados, pero no diste más detalles, dijo Yoruichi. Son una ocurrencia rara e incluso aquellos que los tenían sabían poco al respecto, comenzó Ozpin. Solo fragmentos de la tradición acerca de que aquellos con ojos plateados eran grandes guerreros temidos por los Grimm. De una manera simplista, eso es cierto. Aquellos con ojos han tendido a ser guerreros altamente calificados y los ojos tienen el efecto de petrificar si no destruyendo completamente a Grimm. También casi han sido cazados hasta la extinción por Salem y sus secuaces, agregó James. Finalmente se estaba calmando y en realidad se veía un poco arrepentido. ¿Ruby es el único que queda? Preguntó Ichigo. Creo que sí, dijo Ozpin con gravedad. Su madre también los tenía, pero como saben por los registros, partió para una misión cuando la señorita Rose era solo una niña pequeña y nunca regresó. Nunca se encontró ningún cuerpo, pero se presume que fue asesinada. Lo más probable es que fuera Salem o una de su gente. Además de su habilidad obvia y su deseo de ser una cazadora, fue el potencial de los ojos de la señorita Rose y el deseo de darle una medida de protección contra ser cazada lo que me llevó a permitirle entrar en Beacon 2 años antes. ¿Sabes cuál es el origen de los ojos plateados? Preguntó Yoruichi. Creo que es un rasgo que proviene directamente del mismo dios de la luz, respondió. Sus ojos también eran plateados. También es posible que sea un rasgo que el dios de la luz dejó intencionalmente cuando él y su hermano se fueron para ayudar a igualar un poco las probabilidades en la tarea que acepté. Porque ella se ha convertido en la avatar de destrucción, creo que es por eso que Salem desea eliminar ese rasgo. De hecho, serían dañinos para ella, aunque tendrían que ser bastante poderosos. ¿Sabes lo que alguien con los ojos plateados necesita hacer para que funcionen? Preguntó Ichigo. No estoy sugiriendo que presionemos a Ruby para que aprenda a usarlos, pero si de alguna manera los utiliza en algún momento, me gustaría saber cómo entrenarla. Me temo que realmente no lo sé, respondió. Pero especulo que podría tener algo que ver con querer proteger. El dios de la oscuridad representa la destrucción y el dios de la luz representa la creación. Podría ser tan simple como querer proteger algo de esa oscuridad. O simplemente proteger lo que amas y te importa, dijo Yoruichi. Si es algo así como lo fue en nuestros mundos, obtener acceso a tal poder podría requerir una gran cantidad de estrés o una cuestión de vida o muerte. Hubo muchos entre los Shinigamis que no descubrieron su poder o su naturaleza hasta que se encontraron en el filo de la navaja crítica. Preferiría no verla tener que pasar por algo así. Es demasiado joven. Le dio a Ichigo una mirada significativa. Diablos, son demasiado jóvenes para eso. Si los dioses no hubieran sido tan idiotas en la forma en que trataron a Salem, nada de esto estaría pasando, gruñó Ichigo. Cierto, estuvo de acuerdo Ozpin. Sus métodos eran extremadamente mezquinos, míopes y vengativos. Un mortal emocionalmente dañado los ofende con una rabieta alimentada por el dolor y ellos responden poniendo las ruedas en movimiento para convertirla en una amenaza existencial, dijo Yoruichi, sacudiendo la cabeza con disgusto. Sin mencionar que acaban con toda la humanidad cuando ella los muerde con la inmortalidad que le dieron. ¿Cómo tuvimos tanta suerte de seguir encontrándonos con estos imbéciles estúpidamente poderosos e impulsados por el ego? Preguntó Ichigo. Ella sonrió. ¿Mala suerte? Tal vez un gato negro se cruzó en tu camino. Oh, entonces es tu culpa, sonrió. Ella le sacó la lengua. A riesgo de volver a ser ofensivo, comenzó Ironuo. ¿Es este realmente un momento para bromas? ¿Recuerdas lo que Ichigo te preguntó antes? Yoruichi le recordó. No tiene sentido entrar en pánico o enojarse por la información que no tenías. La parte de la relación es casi irrelevante y el resto fue una cuestión de mala interpretación. Incluso si no lo fue, ¿qué importa? Si una persona específica no puede destruirla o si nadie puede hacerlo, la situación sigue siendo la misma. Tiene que ser detenida. Lo que sabías o no sabías no cambia eso. Por lo que te dijo Ozpin, sabes que ha existido durante mucho tiempo, dijo Ichigo. Eso por sí solo debería haberte dado una idea de a lo que podrías enfrentarte. El hecho de que algo parezca poco probable no significa que no sea posible. Tus experiencias hacen que la inmortalidad sea un factor distinto a considerar, respondió. La mía, a pesar de lo que sabía, no lo sabe. Puedo conceder medio punto allí, respondió ella. Pero los Shinigami no eran inmortales, solo envejecían muy lentamente y mucho dependía de cuán poderoso eras.
Incluso nuestros peores enemigos no eran inmortales. Aizen se acerca porque tenía el Ogyoku para regenerar cualquier daño que recibiera. Pero, supongo que la definición de inmortal puede ser variable. Solo entre Ozpin y Salem, esas son dos variaciones diferentes y ambas les fueron otorgadas por otra persona. ¿Qué hay de tu inmortalidad?, preguntó Glinda. Simplemente dejamos de envejecer, respondió Yoruichi. No estoy seguro de por qué. El proceso podría haber comenzado durante el cataclismo, o algo durante nuestra hibernación podría haber entrado en acción. Tal vez sea la naturaleza de las energías de este mundo y cómo nos ha afectado. Eso es algo que estaría en el callejón de Kisuke, pero no puede muy bien construirse un nuevo laboratorio y estudiarlo cuando ahora es el alma de alguien. Sin embargo, siendo realistas, no estamos tan preocupados por eso. No importa la forma que tome, no significa invulnerable. Entonces, ¿qué podemos hacer exactamente?, preguntó Ironuo. ¿Qué tipo de planificación se nos ocurre ahora? En general, debemos seguir manteniendo a los Maiden fuera del alcance de Salem. Eso es un hecho, respondió Ozpin. Sin ellos, ella no puede obtener las reliquias. También debemos continuar interrumpiendo las operaciones que ha puesto en marcha donde las encontremos. Más inmediatamente, tenemos el Festival Vital y los planes de Cinder de los que preocuparse. Anteriormente discutimos por qué una confrontación abierta no es aconsejable, el potencial de pérdida de vidas entre el estudiante y la población en general es simplemente demasiado grande. Mientras ella no sepa qué sabemos sobre ella, podemos ejercer cierto control sobre los eventos y continuar recopilando información. ¿Y si descubre que estamos tras ella?, preguntó Ironuo. Entonces haremos lo que sea necesario para detenerla, prometió Ichigo con convicción. Permanentemente. Dormitorios de invitados, más tarde. Emerald, Mercury y Neo se aseguraron de permanecer en silencio y fuera del camino de Cinder mientras caminaba de un lado a otro del dormitorio, con el pergamino pegado a la oreja. Todos ellos habían visto el vídeo que mostraba al poderoso Adam Taurus siendo abofeteado como un muñeco de entrenamiento. Neo en realidad había pasado la mitad del tiempo que debería haber estado haciendo su trabajo escolar de castigo viéndolo. Les divirtió bastante, pero no se atrevieron a dejar que Cinder lo viera. Ella misma había obtenido cierta cantidad de diversión en cierto nivel, pero también sabía que iba a ser un problema. Tanto es así que había apagado su pergamino antes de que se fueran a clases esa mañana. Clases a las que ahora no tenían más remedio que presentarse, su período de arresto domiciliario como si ahora hubiera llegado a su fin. Excepto Neo. Cuando regresaron al final del día y ella volvió a encender el pergamino para enfrentar lo inevitable, la historia mostró numerosos intentos de llamadas por parte de Tauro. Antes de que Cinder pudiera devolverle la llamada, volvió a sonar y el enfurecido Faunus estaba actualmente en medio de una diatriba. Cinder había estado apartando el pergamino de su oído para no quedar sorda, contenta de permitirle sacar algo de su sistema, pero se le estaba acabando la paciencia. No es que ella haya tenido mucho de eso para empezar. Suficiente. Ella finalmente tronó, interrumpiéndolo cuando se detuvo para tomar un respiro. Soy muy consciente de que ha habido algún vigilante pisándote los talones, pero eso suena muy parecido a un problema tuyo. Por supuesto que mi pergamino estuvo apagado todo el día, nos hacemos pasar por estudiantes aquí y no puedo exactamente estar tomando llamadas durante una clase. Ya sabes que el contacto debe ser mínimo. No, es solo una crisis para ti, ya que no afecta en lo más mínimo a mi operación, y es mejor que no empiece a hacerlo. Sí, sé cuántos han sido arrestados. No es mi problema que tu gente no pueda atrapar a tu torturador ni es mi problema que no puedan evitar convertirse en objetivos. Sí, vi el vídeo. Lo que le hace a su capacidad para reclutar nuevos miembros para su causa, o aferrarse a los miembros que tiene, no es mi preocupación. Ni tu orgullo herido ni tu ego. Sí, estoy seguro de que cuando los atrapes los despellejarás vivos, pero dada tu actuación en ese vídeo, no me gustan tus posibilidades. Sí, en este momento estoy dudando de tus habilidades. ¿Quieres que eso cambie, solucione el problema? No, no enviaré a nadie para que te ayude a encontrar a este justiciero. No podemos simplemente salir del campus cuando queramos, y como ya he dicho, este es tu problema. Será mejor que no afecte la cantidad de personas que tienes disponibles para cumplir con tus obligaciones conmigo. No me importa si tú y todos los que tienes tienen que esconderse en un agujero en algún lugar hasta que sea el momento, es mejor que no lo hagas. Deja caer la pelota aquí.
Si lo haces, el vigilante será el menor de tus problemas. Ya les he brindado una gran cantidad de apoyo monetario y material y, francamente, el retorno que obtuve a esa inversión ha sido mediocre en el mejor de los casos. No tomes ese tono conmigo. Fue tu gente la que ni siquiera pudo evitar que un grupo de aprendices de un 3 de primer año descubriera lo que estaba pasando en Mountain Glen. No, Torchwick hizo lo que debería haber hecho. No es su culpa que tu gente, que por cierto los superaba en número, no pudiera echar a un montón de adolescentes del tren, o incluso mantenerlos fuera de las cavernas. En primer lugar. No, no voy a hacer arreglos para que tengan un accidente. ¿Qué parte de infiltración encubierta no entiendes? Suficiente. Ni una palabra más. Déjame dejarte esto muy claro, Adam. Acordaste trabajar para mí y has sido altamente compensado por hacerlo. Parece que eres demasiado compensado. No me importa si tú y todos los Wittefan el soldado que puedas tener tiene que huir de la ciudad e ir a la tierra. Mantendrás tu fin y estarás preparado y listo cuando llegue el momento. Cuando llegue, puedes matar y mutilar a tu antojo. De hecho, lo animo. Puedes llevar al equipo Rubí y a tu justiciero y a cualquier otra persona por la que odies a la plaza del pueblo y masacrarlos como cerdos o torturarlos durante días. Haz lo que quieras con ellos, yo no cuidado, todo tiene el mismo propósito. Solo recuerda dónde están tus prioridades. Colgó la llamada y cerró los ojos por un momento para recuperarse. Quería aplastar su pergamino o derretirlo hasta convertirlo en escoria, pero en realidad necesitaba el dispositivo. En cambio, dejó caer su fachada habitual por una vez y simplemente se hundió y se dejó caer en su cama, sorprendiendo a los demás más que solo un poco. Ese hombre es agotador, suspiró. Y un lunático. ¿Peor que Tyrion? Mercury se atrevió a gruñir. Nadie es peor que Tyrion, dijo, poniendo los ojos en blanco. Adam es obsesivo y obsesionado. Tyrion suspiró. Tyrion está completamente loco. Nadie se atrevió a reír, pero fue la cosa más divertida que nunca podrían haber imaginado que ella diría. Y era cierto. Se levantó y recuperó sus artículos de baño. Voy a darme una ducha antes de la cena. Le irritaba que se hubiera dejado escapar como acababa de hacerlo, pero había demasiadas cosas que se habían desviado un poco del centro con este trabajo y no podía permitirse el lujo de dejar que su ira se escapara con ella. Necesitaba mantener la mente despejada y no ser como Adam y dejar que la ira nublara su juicio. Miró a Emerald y Mercury. Traten de no matarse unos a otros mientras tanto, niños. Honestamente, sus peleas casi constantes y sus francotiradores entre ellos la llevaron a la pared. A veces, deseaba que realmente se mataran entre ellos. Miró a Neo. Y si uno mata al otro, puedes eliminar al sobreviviente. Neo sonrió ampliamente. Primero el vídeo y ahora esto. Debe ser su día de suerte.